Vine a Tailandia para elegir a los empaques más innovadores junto con jurados de todo el mundo. Te voy a mostrar en el viaje todo lo que vi, los finalistas, pues también vamos a ver los ganadores. Esta es la primera parte del viaje a Bangkok para buscar el mejor packaging del 2024. Estamos en viaje a Tailandia. Vamos al concurso de Dao, así que empieza este periplo de unas cuantas horas. Primero escala en Ámsterdam, así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Y luego Bangkok, y bueno, vamos a ver qué cosas de innovación de envases nos encontramos allá. Yo ya vi unas 20, voy a juntar con 18 jurados que vieron otras tantas cada uno, y entre todos tenemos que decidir quiénes son los ganadores de, de los premios, ¿no? Porque hay 3 tipos de premios que ahora voy a contar, y también 3 criterios que hay que tener para cumplir y ganar el concurso internacional de innovación de envases de DAO. Bien por el aeropuerto de Buenos Aires de Ezeiza, que tiene para recargar la botellita. Acá te va diciendo cuántas botellas de plástico se fueron ahorrando gracias a que recargas tu propia botella. Buena iniciativa. El primer criterio de evaluación es la innovación tecnológica, o sea, la tecnología que se desarrolló para crear ese material, ese producto, ese envase. El segundo criterio de evaluación es el grado de sostenibilidad, sustentabilidad que tiene el proyecto, o sea, cómo impacta positivamente en el ambiente y en la reducción de huella de carbono y en las posibilidades de reciclaje. El tercero de los criterios es el grado de innovación de experiencia del usuario, es decir, cómo mejora la experiencia, la sensación, la manera de manipular y de descartar para el usuario final. Estas son de las innovaciones que últimamente se pueden ver que tienen que ver con los flexibles que mezclan papel. El gran dilema es, obviamente, si se puede reciclar el papel, porque esto tiene una capa, un film, un algo que necesita aislar el papel del chocolate, porque la grasa del chocolate si no traspasaría, no hace la barrera. Pero bueno, estas son las iniciativas que están prometiendo un nuevo desarrollo en lo que es inflexibles. Acá en la parte del reverso podemos ver que dice que es solamente papel, digamos que no tiene un recubrimiento. O quizás el recubrimiento que lograron es tan finito, tan delgado, que es por ejemplo menos del 5% de la masa total del envase. Entonces eso quiere decir que el residuo que va a tener es mínimo. Vemos que siguen afirmando 100% que es packaging de papel. Es un cambio en la industria, pero también un cambio en la tecnología de los reciclajes, ¿no? Y poder entender y saber que estos materiales se pueden reciclar y se pueden hacer nuevas bolsas de ese mismo material. En realidad ese es el verdadero modelo de la economía circular, que uno pueda reciclar algo para fabricar exactamente lo mismo que fabricó al principio, porque si no lo que estamos haciendo es, por ejemplo, reciclar envases de estos plásticos para hacer ladrillos, para hacer casas, que está muy bien, pero después para hacer más envases de esto hay que volver a sacar plástico de otro lado para hacer otros envases. En cambio, con los modelos circulares uno usa un envase, lo recicla y hace el mismo envase. Lo mismo con la reutilización. La reutilización de envases como esto está muy lindo. Yo puedo hacer un florero, puedo hacer un lapicero, pero para fabricar otra de estas de manteca de maní van a tener que fabricar un envase nuevo y yo voy a tener que comprar otra vez un envase. Y ahí voy a querer 2 lapiceros. Entonces ese término en inglés existe, se llama repurpose, que es darle otro propósito, no es recycle. Hablamos de los 3 criterios de evaluación y ahora vamos a hablar de los parámetros de evaluación, que son 3 puntajes. 1, que quiere decir que cumple con los requisitos para participar en el concurso. 3 puntos, que sería que es mejor que el promedio, mejor que la media de lo que existe. Y 5, que ya es una innovación superlativa, que es digna de destacar. Entonces, en esas 3 áreas que comentábamos, la innovación tecnológica, la innovación de la sostenibilidad y la innovación de la experiencia en el usuario, pueden tener de puntaje 1, 3 o 5. El que saque 5 en las 3 áreas, ese va a ganar el premio máximo. Y si no, se van a empezar a repartir los premios de acuerdo a la cantidad de puntos que hayan acumulado en cada una de esas categorías. Vamos a analizar algunas de las cosas que está acá que me dieron en el avión. Una es esta botella que es de PET cristal, tiene una leve tonalidad celeste, se puede reciclar y hacer otra de color, o bueno, a veces cuando dicen que tiene poquito color puede ser tonalizado
para otros colores. Idealmente debería ser cristal, y esto si no lo van a tener que reciclar y seguramente va a terminar siendo una mochila, una chaqueta, una prenda de... La etiqueta esta es de papel, no creo que traiga mucho problema en el flujo de reciclaje, porque cuando trituran y lavan el PET, esto se sale. Lo que sí estaría bueno es que tenga un adhesivo que se llama wash off, que quiere decir que no deja ningún residuo en el PET, que no contamina el PET, no deja residuos en el plástico para reciclar. Y ya tienen la tapa, como lo indica la Comunidad Europea, que tienen que estar atadas a la botella, ¿no? Y esto mucha gente dice, ay, es molesto porque me toca ahí. Tiene algo bueno, es que no se da vuelta. Ahora, ¿por qué están atadas? Que cuando se va esto a reciclar, es mejor que la tapa esté agarrada a la botella, porque si esto está suelto y anda dando vueltas por ahí, en los tambores donde pasan los materiales, digamos, para separarse, estas piezas pequeñas se pierden. Entonces se pierden, se caen al piso, lo barre todo junto y eso lo tira a la basura. Nadie se va a poner a separar la basura del piso. Entonces los ítems pequeños es preferible que queden agarrados. Acá en Ámsterdam, y sí, acá podemos encontrar que en el aeropuerto hay separación de residuos diferenciados: papel, plástico y lo que no se pueda revalorizar. Así que esa es la nueva cultura que tenemos que tener en todos lados, ¿no? Cosas notables de Ámsterdam es la cantidad de bicicletas que hay por todos lados, y esto hace que se haya reducido un montón las emisiones de dióxido de carbono del tema de los autos, ¿no? Hay muchísimos autos eléctricos y bueno, esto así, o esto acá es lo común. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se las roba? Porque cada uno tiene la suya. ¿Por qué tendrías que tomar algo que no es tuyo, no? Qué básico, qué sencillo, qué simple. Y qué bueno, ¿no? Una de las cosas interesantes de Ámsterdam es este sistema de rieles y tranvías que cruzan por toda la ciudad, que son eléctricos, pero además te da una posibilidad de transporte público limpio, eficiente, entonces no hace falta autos, no hay aglomeraciones. Colillas, eso sí, hay muchas colillas tiradas por ahí, algo que no está tan bueno. Puerto de Ámsterdam hay muchos mensajes verdes. Uno que podemos ver con el tema de los enfriadores de energía eficiente, también que tiene el esquema de depósito, que vos devolvés el envase y te devuelven el dinero. Y algo que me llama mucho la atención es esta botella, que la vi muy cheta, muy linda, y dije, ¿y esto qué es? ¿Cuánto plástico hay cohete? Y dice, claro, que es reutilizable, o sea que te la compras una vez para recargar, y que es plant-based. Es muy probable que sea PLA o alguno de esos bioplásticos. Así que una iniciativa interesante, que haya una botella cargada ya con agua, y para evitar estas, y que después la puedas reutilizar y no estar tirando, porque claro, la cantidad de plástico que tiene esto, bueno, además que muy linda, muy atractiva, y la verdad que de esta forma dan ganas como de promover la reutilización, que hay gente que todavía no está convencida. Las cosas llamativas también de acá del aeropuerto de Ámsterdam es el paraíso de Tony's Chocolonely, que es una marca que se propuso terminar con la esclavitud infantil en lo que es la agricultura del cacao en África. En el libro de Packaging para Salvar el Planeta, que te voy a dejar por ahí el enlace para que lo veas, escribí un capítulo sobre este caso. Está muy bueno porque además el packaging es muy atractivo y el diseño de la tableta es todo asimétrico, está buenísimo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la industria del cacao es toda desigual, entonces la tableta también tiene que ser desigual. En este packaging usan envoltorio de papel y el laminado de aluminio no está pegado al papel, está separado. Así los dos materiales se pueden reciclar por separado. Bien por Tony's. Un calor, una humedad tremenda, una ciudad parece muy muy grande. Primeras impresiones, ya hay cestos para separar los residuos acá en un parque muy grande que hay. Así que bueno, buena señal de que allá hay una organización municipal para separación de residuos en la vía pública. Vamos a ver si la gente también lo cumple y si efectivamente esto se recicla, se composta. Eso sería lo ideal, ¿no? Que todos los residuos sean revalorizados en el fin de ciclo. Loco que acabo de ver, esas señoras que están ahí en la vereda le acaban de dar a ese recolector una botellita de agua vacía, y eso habla de la educación, ¿no? De lo importante que es que la gente se comprometa, y bueno, para él es una fuente de trabajo y para la ciudad es un residuo menos. Vamos a ir a la terraza y vamos a presentar a los jueces, vamos a preguntarles a ver de dónde son, qué nos cuentan.
Hi, I'm David. I'm the Global Packaging Director for Mintel. I live in the United States. This is my 12th year as the lead juror for the competition. It's great to be here. Hi, I'm Tim Sykes from Packaging Europe. I'm based in the UK and here in Bangkok for the Packaging Innovation Awards. Really looking forward to getting to know Willy over the next couple of days. Hello everyone, my name is Gautam Bhattacharjee. I'm Indian but I'm based in China for last 17 years. So I work for Procter & Gamble. I'm a senior director and lead the packaging organization for China based out of Beijing. It's a great pleasure always to be here in the PIA because PIA, I think it's not just one of the top international award that we give globally for the packaging fraternity and the best in class innovation, but I think the best of the mind that comes together, and that's why I have my friend Willy here. It's great to meet with some of the old people that you have already met in the past, but also make the new friends and get to learn from each other. So, and hopefully we'll have some amazing innovations that will get the best of the best awards to the PIA platform. Hey everybody, I'm Brett Demoy from the US. Work for Unilever, head of packaging for PC, and yeah, excited to be here. It's a great event. Is this your first time here? First time, first year judging. We are starters. Hopefully they'll ask us back, right? Soy Mauricio Aguilar, soy de México, de Sigma Alimentos. Esta es la tercera vez que participo como juez en este evento y pues estoy muy feliz de poder revisar nuevos empaques y compartir también con gente tan talentosa de expertos en empaques alrededor del mundo. ¿La vamos a pasar bien? Súper bien, nos vamos a divertir en todos los aspectos. Yeah, hey, Dave Dombrowski here from the United States, currently in Boston, reside normally out of Virginia on the East Coast. Currently on my own, doing my own consultancy work, but I've got 40 years of CPG experience. Everything, the last 15 years has been in consumer healthcare. So it's been packaging and full product design. I'm an industrial designer by trade, so that's my background. Are we going to have a great time? So yes, you're gonna. This is a fantastic time. It's as Dave Lindberger put it. That gentleman right there put it to us before was the simple fact that it's an incredible debate, and as you say, it's a friendly debate. These are all subject matter experts, and we're leveraging each other's expertise on every evaluation we do. So the beauty of it is you accept and beautify that debate, and I love that because I come with so many questions because I'm not the only expert in the room. I have my expertise in an area I feel comfortable with. If I'm not comfortable with it, I'm going to go to people like you. Okay, great. We are going to rock it. Absolutely. Thank you. Hola, yo soy Camila Estorel, soy de Brasil, trabajo para L'Oréal y soy responsable por Packaging en América Latina. I'm Koichi Mikami. I'm in charge product development. So it's first time to join this event. I'm looking forward to discussion with you, and we'd like to meet the greatest packages. I have never met you. Hi, my name is Timothy. I come from Indonesia. I'm working in the flexible packaging industry. I'm Brian Mackay. I come from Australia, work for the Woolworths Food Company. We're the largest retailer in Australia, and I've spent the last 30 odd years developing packaging and packaging strategies for FMCG companies and now for retailers. Great. It's fantastic to be here with you. Thank you. I'm looking forward to learning lots from you, and I'm looking forward to reading your book as Oh, well. great. Thank you. Hola, mi nombre es Laura Flores, soy de Colombia y trabajo para el Instituto del Plástico del Instituto de Minería. Mano Melchior, I am from Germany, work in the UK for Reckitt, and we produce household cleaners, condoms, infant nutrition, whatever you need, we have it. Hola, Laura de México, llevo 25 años en la industria del empaque, súper feliz de conocer a Guillermo y estar representando como jueces en estos premios. Brent Lindbergh with Fusenio, a design development firm, and that's my third or fourth year here with Dow, and happy to be here. My name is Marzban Tanewala. I'm from Constantia in India, and happy to be here. Hello, my name is Grace Kim from CJ Jedang, based in Korea. Bueno, hay con algunos jurados con los que no pude hablar anoche, porque terminamos un poco tarde y algunos ya se fueron, así que hoy terminamos a hablar con algunos. Y algunos me lo dicen Willy, y eso en realidad porque, bueno, para los que no hablan en español, Guillermo es un trabalenguas y estamos en el lugar donde vamos a hacer la evaluación de todos los proyectos que fueron presentando. Acá tenemos las muestras de todos estos y bueno, vamos a empezar las rondas de debate
para elegir los ganadores. Llegamos al final de este primer video. Ya sé que estás decepcionado, que querés conocer los ganadores, pero hasta que no estén anunciados oficialmente no podemos revelar ninguna información. Así que asegúrate de darle clic a la campanita y suscribirte al canal para recibir la notificación de cuándo vamos a hacer la publicación de los ganadores, que va a ser en breve. Y mientras tanto no sabés lo que es este calor que hay acá en